otro cambiante. El piso está resbaladizo y sufre, hay un accidente. ¿Dentro de la empresa? Claro. ¿Condiciones? Condiciones. ¿Por qué? Porque el empleador debió prever de que eso podía pasar y debió tomar alguna acción de control. Por eso es que yo le digo, el hiper, cuando está bien hecho, te da pues eso. Porque tú hiper, ¿qué pones? Piso rebaladizo. ¿Y cuáles son las acciones de controles? Ya, pues ya tú tienes que ver qué son las acciones. Ejemplo, un restaurante, y me acuerdo mucho de un accidente en un restaurante. Voy y el cocinero, ¿qué estaba haciendo? Estaba cocinando, eran como las 12 del día, hora pico, ¿no? Y el señor chapa la olla de agua hirviendo y hace así y va a ir para allá y ¡fum! Se resbala y ahorita el agua hirviendo. ¿De quién es responsabilidad? Del empleador. ¿Por qué? Porque sabía que había piso resbaladizo y no tomó acción. Y me dice todavía, doctor Henry, pero ¿y qué cosa puede haber hecho? Fácil, pues hubiera puesto sobre ese piso hubiera puesto hay unas láminas que son antirresbaladizas. Y ahí si no quieres comprar la lámina, le pones zapatos antideslizantes, pues, para que no se deslice. Hay maneras de solucionar el tema. Lo que pasa es que... ¿Quién hace el hiper? ¿Perdón? ¿Quién hace el hiper? El empleador. El empleador hace el hiper, pero tiene que consultar con el trabajador. ¿Por qué? Porque si tú no le preguntas al trabajador, que es el que está en el campo haciendo la labor, no vas a poder identificar de repente algunos peligros que tiene. Por eso digo, la mayoría de hiper los hacen en las oficinas. Sí. Nunca van al puesto de trabajo. Jamás. Y cuando tú ves... Y tú notas al toque, porque yo cuando voy a hacer mis inspecciones, a ver, su hiper, por favor, chapo el hiper y me voy. A ver, el puesto, señor fulanito tal, ¿dónde está? Acá, a ver. Y me paro y comienzo a mirar esos peligros. Porque yo ya tengo más conocimiento, ¿no? Entonces yo me paro y comienzo a mirar esos peligros, comienzo a mirar, no, acá no está acá no está este no está, este no es, este tampoco es. Este hiper no sirve. ¿Y pero qué pasa si un supervisor hace el hiper así por hacerlo y viene un trabajador y le dice, bueno, mire, ingeniero, yo me tengo que ir al campo y fírmelo porque ya se me hace tarde, entonces él por cumplir lo firma y ese trabajador se accidenta? Es el hiper C, el hiper continuo. El hiper C continuo, claro. Claro, ahí ya es responsabilidad del supervisor. Porque tú por muy apurado que estés trabajando, tú no vas a firmar algo que tú no sabes. ¿Pues? Lo primero que tú tienes que hacer es leer el hiper y saber qué cosa es lo que está poniendo el trabajador. Porque incluso hasta el más ducho se le va por la paloma, ¿no? Tú puedes tener mucha experiencia, puedes tener mucho conocimiento de cómo elaborar un hiper, pero si tú haces el hiper C y tú se lo haces al supervisor y el supervisor es tan tonto que firma nada más y ocurre un accidente, es responsabilidad del supervisor. Pero claro, el supervisor debió haber dicho, a ver, espérate un ratito, vamos a ver, esto hay, sí, esto no, y de acuerdo a, no solamente ver los peligros y los riesgos, sino ver si las acciones de control van a minimizar la exposición o van a eliminar el riesgo. Lo que pasa es que hay muchos hiper C continuos que se hacen en el campo y por la cantidad de actividades que tienen, entonces me imagino que la organización no ha definido bien a quién le corresponde cada área y es por eso que no les alcanza el tiempo y firman por firmar, en realidad. Ya, pero eso está mal, pues. Eso es algo que no pueden manejarse así, pues. Es como ahorita me estoy viendo yo un caso de un accidente mortal, el señor se ha muerto. Hiper C, no hay. ¿Qué pasó? No, el señor nunca llenó el hiper C. ¿Y tú eres el supervisor y no le dijiste nada y lo dejaste ir a trabajar sin hiper C? O sea, ¿qué te pasa? Tú eres el supervisor, tú eres el jefe. ¿Cómo vas a permitir que una persona vaya a realizar una labor en una mina sin hiper C? Esa es una falta de responsabilidad terrible. Y tal es así que, mira, el señor se murió. Porque nunca hicieron la evaluación. Así ocurre. Entonces siempre hay que tener mucho cuidado con eso, tiempo. Está bien, en caso de que en los informes, ¿no?, de la SUNAFIL el accidente de trabajo está sobre el trabajador, la responsabilidad del trabajador, las indemnizaciones cambian, no se le da nada, ¿cuál es el proceder ahí? Si nosotros determinamos que ha sido por un acto del trabajador, simplemente el trabajador no va a poder hacer nada judicialmente. Porque cuando te haga un juicio te va a decir, los supervisores han dicho de que es responsabilidad de él, no mío. ¿Qué te puede decir?
¿Dónde estamos? Estamos en organización, ya. Dice, el empleado está obligado a adoptar disposiciones efectivas para identificar y eliminar los peligros y riesgos relacionados con el trabajo y promover la seguridad y salud en el trabajo. Establecer programas de prevención y promoción de salud y sistemas de monitoreo de su cumplimiento. Asegurar la adopción de medidas efectivas que garanticen la plena participación de los trabajadores y sus representantes en la ejecución de las políticas de salud y seguridad y salud en el trabajo, en los comités, ¿no? Que es muy importante, el comité es muy importante. No solamente tenerlo, sino capacitar a la gente que tenga el comité para que pueda hacer su labor. Porque de nada vale que tengas un comité si todos los que están ahí no saben hacer nada, ¿no? Mucho me acuerdo una vez en accidentes de trabajo. A ver, el reglamento, acá está. Abro el reglamento, miro los estándares y es un desastre los estándares. A ver, señores comité, ¿ustedes aprobaron el reglamento? Sí, doctor, sí, ahí está el acta. A ver, trae el acta. Listo. A las patas. ¿Qué aprobó usted? ¿Cómo sirve? A ver, empleador, documento donde hayas capacitado a tu personal que está en el comité sobre el reglamento, cómo elaborar un reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. Nunca me lo trajeron. Porque nunca los capacitan. Nunca los capacitan. Y eso es malo. Porque te aprueban cualquier cosa. ¿No? Acuérdense de que ellos son los que aprueban reglamento y plan anual de seguridad y salud en el trabajo. O sea, si ni para eso están preparados, ¿de qué estamos hablando? Y ellos participan también en la elaboración del IPER. Si tampoco saben elaborar un IPER, ¿de qué estamos hablando? Las inspecciones, los accidentes. Así es. Entonces, si tú no lo preparas a tus trabajadores para eso, ¿de qué te sirve tener un comité? Por eso que yo les decía, cuando empezamos, ¿no? El liderazgo. ¿Quién es el que está a cargo del liderazgo? El gerente general o el empleador. Él es el que tiene que liderar, él es el que te tiene que preocupar porque su comité esté bien capacitado, porque su comité esté bien formado, ¿no? ¿Para qué? Para que pueda hacer una ayuda para él. Porque esa es la idea del comité, que sea una ayuda para el empleador, ¿no? Eso básicamente. Ya, vamos a dejarlo ahí, creo que me están diciendo para hacer un break. Bien, entonces como seguíamos explicándole, dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo legal que tenemos nosotros, hay pues el tema de la organización del sistema, ¿no? Y dentro de esta organización lo que se establece es algunas pautas, ¿no? Por ejemplo, lo que yo les decía, ¿no? La contratación de una empresa especializada para la gestión, implementación, monitoreo y cumplimiento de disposiciones legales. Sin que esto quiera decir de que el representante legal o el gerente general se vaya a eximir de dichas responsabilidades. Incluso, dice, no podrá ser objeto de tercerización a través de la contratación de una empresa especializada la participación del empleador en el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo y en su caso en los subcomités de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Ok? Entonces, salvo el comité, todo lo demás puede ser tercerizado. ¿Ah? Ahora, cuando la entidad contrata a una empresa tercerizada para que haga estos servicios, la norma te establece que tiene que ir a los trabajadores, a los gremios sindicales si es que hay, y de indicarles quién va a ser la empresa, qué cosa es lo que va a hacer, qué parte del sistema de gestión van a manejar ellos y quién va a ser la persona encargada de dar la información o de recibir la información en el caso ellos quieran proporcionar alguna información o recibir la misma. ¿Ya? Eso es importante. Ya hemos multado un montón de empresas porque nunca le decían a los trabajadores quién era la persona tercerizadora que iba a hacer los servicios de seguridad y salud en el trabajo. Entonces es muy importante que tengan en cuenta ello, ¿ya? Ahora, la empresa especializada se encuentra obligada a facilitar el cumplimiento de las funciones del comité y en su caso de los subcomités de seguridad y salud en el trabajo.
¿Saben ustedes que la norma establece que todas las empresas que tienen más de 20 trabajadores tienen que tener un comité? Y que los subcomités y los supervisores de seguridad son alternativas, no obligatorias. Que si el empleador quiere tenerla, las tendrá, y si no, no es una obligación. ¿Ok? Entonces, eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Ahora, no hay que confundirse, cuando hablan de supervisor, no hay que confundirse con el especialista en seguridad que la empresa contrata para que haga el tema de la seguridad. El supervisor es otra persona totalmente distinta. Normalmente es un trabajador que ha sido elegido en elecciones generales, directas y secretas. ¿Ya? Y así como hay una organización dentro del sistema de gestión, también hay una planificación. Dime. Para el proceso de elección, ¿qué pasa si tengo una empresa si solo tiene 6 trabajadores? ¿Podría ser en una reunión y se puede firmar un acta? No, ¿O necesariamente tiene que hacer la elección. Así sean 6 trabajadores, 3 Así trabajadores. sean todos. Así es, así funciona. Como les decía, aparte de la organización, también hay una planificación. Para establecer el sistema de gestión, se realiza una evaluación inicial, lo que todos conocemos como diagnóstico línea base, ¿no es cierto? Con el diagnóstico de línea base, ¿qué cosa hago yo? Determino las condiciones en las que está la empresa a partir de que yo me voy a encargar de la seguridad y salud en el trabajo. ¿Ok? Normalmente, la línea base se hace cuando se inicia la implementación del sistema de gestión. Pero, eso no quiere decir que en algún momento, de repente, cuando yo cambie el especialista o el profesional que lleva a cargo la seguridad y salud en el trabajo en la empresa, el nuevo que venga no quiere hacer una evaluación de línea base. También lo puede hacer. ¿Por qué? Porque normalmente cuando uno llega a un lugar nuevo, siempre quiere saber dónde está, cómo está la empresa, para ver qué acciones tomar, pues, porque si no, ¿cómo? Es como cuando tú entras a un cargo público, ¿no? Lo primero que tú pides es una auditoría, ¿no? Pero tú quieres saber cómo está, ¿no? Claro, los que somos auditores ya no las pedimos, las hacemos, ¿no? Pero ese es otro tema, ¿no? Muy distinto. Pero básicamente funciona así, ¿ya? Y para efecto de medir estos resultados, yo tengo que evaluarlo pues con las normas legales vigentes, ¿no? Si la norma me dice a mí que mi hiper tiene que haber sido realizado por el empleador, por los miembros del comité, por los miembros del sindicato y por los trabajadores, lo mínimo que yo tengo que determinar y evaluar es que si realmente ese hiper fue hecho de esa manera, pues, ¿no? Porque si no, estaría incumpliendo con la norma, ¿no? Segundo, yo debería ver si el hiper está en los puestos de trabajo. Porque normalmente, ¿dónde están los hiper? En una oficina, metido en un escritorio, ¿no? ¿La norma dice que tiene que estar ahí? No, pues. La norma dice que tiene que estar visible. O sea, si yo he evaluado este puesto de trabajo mínimo, acá lo pego, pues. ¿Y cuál es la finalidad? Perdón, de pegarlo acá. Que todos lo vean y que sobre todo el trabajador de ese puesto de trabajo lo pueda leer y pueda ver si realmente han identificado todos los peligros a los que él está expuesto. Porque si no ocurre lo que le decían antes, pues, ¿no? Que hacen un hiper en el escritorio, después lo llevan y lo publican y el trabajador queda mirando y dice, uy, ¿eso qué es? Ni sabe. ¿Y esos peligros de dónde salieron? Pues él no los tiene, porque nunca lo... La gente piensa que el hiper es como un costo estándar, ¿no? ¿Qué cosa es un costo estándar? ¿Alguien sabe? Es un costo técnico que está hecho en función a algunas empresas pues especializadas en la materia y que han determinado que bajo ciertas condiciones sus costos tienen que ser definidos de esa manera, ¿no? Que no es la realidad, ojo, ¿eh? Alguna vez hizo una auditoría y la persona que estaba en la administración agarró y todos sus costos los puso como si fueran costos, o sea, el monto del costo estándar lo puso como costo real y el resto lo pateó. Y dice, oye, ¿qué te pasa? El costo estándar es para comparar nada más, para ver si está dentro de los márgenes, no es para que lo ponga.
Porque si no, ¿qué estás haciendo? O estás subvaluando o estás sobrevalorando los bienes. O el inventario o el coste de venta. Oye, empezó la de contabilidad. Sorry. Entonces, un poco que por ahí viene el tema, ¿no? Igual, ¿no? Cuando nosotros vamos a realizar la evaluación del IPER, es así, ¿no? O sea, yo voy a evaluar si el IPER ha sido hecho correctamente, y la única manera que tengo para determinar si se hizo correctamente es viendo, uno, la aplicación legal. ¿Cuál es? De acuerdo a la norma dice, tiene que ser hecho por el empleador, deben participar los miembros del comité, deben participar los miembros del sindicato, si es que hay sindicato, y debe participar el trabajador. Dice la norma, en consulta con el trabajador, ni siquiera dice puede ser, tal vez, no, tiene que consultarle al trabajador. Y eso está en la norma. Entonces, solamente así yo puedo determinar si es que mi empresa o el sistema de gestión de la empresa está bien hecha, ¿no? Tendré que verificar qué más. Si tiene más de 20 trabajadores, ¿qué tendré que verificar? Reglamento, ¿no? Tendré que evaluar qué, plan anual, si se está cumpliendo o no. ¿Qué más tendré que evaluar? Capacitaciones, entrega de información, porque una cosa es la capacitación, es la formación del trabajador, y otra cosa es la información del trabajador, ¿no? ¿Qué más tendré que ver? Evaluación de riesgos de agentes físicos, químicos, biológicos, si es que hubiera, ergonómicos, psicosociales. Todo eso tengo que hacer una evaluación inicial, para en función a eso yo saber dónde estoy, y a partir de ahí seguir para adelante, ver qué cosa es lo que me falta y empezar a aplicar ahí, ¿no? Para que el sistema funcione correctamente. Y lo peor de todo es que esa evaluación tiene que ser accesible a los trabajadores y a las organizaciones sindicales. No solamente que yo lo haga y ahí quede, no. También tienes que hacerle partícipe a los trabajadores y decirles, ¿sabes qué? He hecho la evaluación inicial y el IPER está en un 80%, porque normalmente se valoriza porcentualmente para ver cómo está el avance, ¿no? Y el reglamento está en un 90%, pero ¿sabes qué? Voy a tener que rehacerlo nuevamente porque está mal hecho, porque no han puesto los estándares de seguridad, ¿no? Porque piensan que los estándares de seguridad son hacer un copy-paste y estamos mal ahí. Doctor, cuando dicen consulta con el trabajador en una empresa, hay varios tipos de trabajadores, ¿no? Varios rubros, ¿no? Administrativo, limpieza, etc. Y son 20, son 30 en cada sector. La pregunta es, ¿la consulta es ¿es un representante de ese grupo? No. ¿Son con todos? ¿Quién lo decide? No. ¿Cómo se hace el IPER? Por puesto de trabajo. Entonces tú tienes que ir al puesto de trabajo, hacerle la consulta al que está en el puesto de trabajo. O sea, si son 1000 a los 1000. Normalmente, ¿qué cosa haces? Normalmente cuando son gran cantidad de trabajadores y hacen prácticamente lo mismo, siempre se hace una sola acta para todos. Pero ahí tú tienes que evaluar cada puesto de trabajo. Te cuento. El señor está ahí, el señor está escuchando, es un escucha, ¿correcto? Yo le hago su evaluación ahorita del IPER y él tiene una cantidad de peligros y tiene una cantidad de riesgo. La señorita y el señor tienen la misma actividad, también escucha. También tendría que yo hacerle su evaluación. ¿Quién crees tú que tiene más peligros? ¿Mm? ¿Por qué? Por distancia, en caso de salir, en caso de evacuar. ¿Qué más? Porque ellos tienen un televisor que se les puede caer. ¿Te das cuenta? Es la misma actividad, pero cada puesto es distinto. Cuando la norma habla de puesto de trabajo, no habla del cargo, sino del lugar físico en el cual está. ¿Por qué? Porque yo puedo tener el mismo cargo, pero el lugar físico es distinto. Yo puedo estar arrinconado a un lugar donde puedo tener más peligros que la persona que está en la salida, por ejemplo. ¿Por qué? Porque de repente yo voy a una evaluación y el señor está libre, no tiene nada,
Es simple. Yo me voy al fondo y de repente encuentro que la señorita que está trabajando en su máquina de coser, porque he ido a algunas empresas de costura, tenía unos peligros que ninguna tenía. ¿Qué cosa eran? Las arañas. Porque en ese rincón había cualquier cantidad de arañas. Y nadie evaluó las arañas. ¿Y es un peligro o no? Claro, pues. Pero te das cuenta, o sea, cada puesto de trabajo es muy distinto. O sea, me estoy refiriendo al puesto de trabajo físico, ¿eh? No al puesto de trabajo de cargo, de nombre, no. Dime. Pues una consulta, por ejemplo, si tengo personal que está destacado en otra unidad y es personal de limpieza, ¿cómo viene ese caso? Ah, ya viste, ahí comienzan los problemas. ¿Cómo tendría que hacer yo? Ir al lugar donde está trabajando tu trabajador. Ahora, ¿eso es una medición exacta? No. No tanto, pero... ¿Por qué? Porque en intermediación laboral, el que maneja los puestos de trabajo no es el empleador, es el usuario. Entonces, el usuario hoy día quiere que tú limpies la gerencia y mañana no quiero, pues. Pero se puede hacer un rango de su... Por eso, a eso voy. Por eso te digo, tú tienes que hacer un rango más general para hacer la evaluación. Ir y evaluar toda la empresa donde está prestando servicios y hacer tu hiper en función a eso. Porque tú no sabes en qué momento él va a estar en cuál sitio. Porque es cambiante el puesto ahí. Porque el que decide el puesto es el usuario, no es la empresa. Pero lo que sí tienes que hacer es hacer tu hiper y poner, pues, ¿no? Estándar de seguridad. Perdón. Sí, pues estándar de seguridad en operaciones. ¿Qué tengo que poner ahí en mi reglamento? Todos los estándares y dice operaciones. En el hiper, ¿qué cosa hago? Trabajadores tercerizados en tal empresa. Y tienes que poner el nombre, ¿por qué? Porque cada empresa es distinta. No es lo mismo que te vayas a una empresa, de repente voy a sonar un poquito discriminatorio, pero que trabaja o que funciona en Miraflores, a una empresa que trabaja pues o funciona en ATE, ¿no? Son cosas distintas. ¿Por qué? Porque en ATE mayormente son industriales. En Miraflores son más administrativos. Entonces eso hay que medir. Y es que el tema de la evaluación, de la determinación del IPER es un tema complejo, lo sé, pero hay que hacerlo. Porque si no, se te puede escapar y simple y llanamente no lo evaluaste y sucede un accidente. ¿Se acuerdan del muchacho que trabajaba en un restaurante, creo, y fue a jalar la refrigeradora y la congeladora, perdón, y se electrocutó? Salud. ¿Qué pasó ahí? Nunca hicieron la evaluación. Nunca evaluaron el peligro, o perdón, los riesgos que tenía ese trabajador ahí. Justamente por lo que le digo. Copy-paste. Profesor, una pregunta, ¿qué pasaría si, por ejemplo, yo estoy en oficina un tiempo y después me voy a capacitar a otras unidades, a otras clínicas? O sea, mi oficina es en un local, pero yo paro saliendo. ¿Cómo sería ahí? Igual. Si tu función es trabajar un tiempo en la oficina y después salir, esa salida te tienes que evaluar. Porque ahí estás expuesto a otros peligros, y estás expuesto, tienes otros peligros y estás expuesto a otros riesgos, muy distintos. ¿Sí? Doctor, si ese trabajador que se electrocutó, se le había entregado su MOF, se había establecido bien las funciones que debería ejecutar como trabajador y a pesar de eso habría movido la refrigeradora y se había electrocutado, ¿no habría sido culpa legalmente del trabajador? No. Porque el MOF, ¿qué cosa es? Funciones. ¿Qué cosa es lo que debieron entregar? Entrenamiento. Procedimiento de trabajo. ¿Qué cosa distinta? Ojo. No confundan estándar, procedimiento, funciones. Son totalmente distintas. Y eso tienen que conocerlo bien. Porque, ¿qué cosa es un estándar? Un estándar de seguridad es lo mismo que yo les decía, es como el costo estándar. Es una figura ficticia que es lo ideal. ¿No? Paso a paso de hacer una Así actividad. es. Entonces, ¿qué cosa es un estándar de seguridad? Es un ideal que tú tienes y por lo tanto es genérico. Ejemplo, todo lo que van a trabajar en mantenimiento
tienen que tener sus zapatos dieléctricos y tienen que tener sus zapatos de punta de acero. Listo. Genérico. ¿Sí o no? ¿Estoy siendo genérico? Sí. ¿Cuál es la parte específica? El procedimiento. Y en el procedimiento yo diré, cuando el personal de mantenimiento vaya a hacer un mantenimiento a un lugar electrificado, tendrá que ponerse sus zapatos de eléctrico. Cuando va a hacer una labor en un lugar donde haya máquinas mecánicas, tendrá que usar sus zapatos de punta de acero. ¿Me entienden? El estándar es genérico, el procedimiento es más específico. Incluso en algunos procedimientos y en algunos estándares también te dicen, el trabajador para que realice su labor tiene que poner las dos piernas en posición de tanto, tiene que girar el tronco en posición de tanto para poder realizar la labor. ¿Por qué? Porque si tú no le dices eso, el trabajador va a hacerlo como él quiere. Y de repente, al hacer eso como él quiere, puede sufrir un accidente. Yo he tenido dos casos así, donde el trabajador ha sufrido el accidente y cuando hace la investigación del accidente, el empleador pone, el trabajador, la causa del accidente se debió a que el trabajador realizara la labor en una posición inadecuada. Perfecto, yo te creo. Ahora dime, ¿dónde está la posición adecuada? ¿Dónde lo has consignado? Dame tu procedimiento de trabajo. Acá está el otro. No. ¿Tu estándar? No. ¿Tu instructivo? No. No hay por ningún lado. ¿Cómo me pones tú como causa del accidente que es por la posición inadecuada del trabajador? ¿Cuál es tu sustento técnico documental? Y legal, obviamente. ¿Tienes? No tienes. Pero eso es lo que pasa. Eso ocurre. Incluso me acuerdo haber leído un estándar donde decía, para sacar el rotor de la máquina X, el trabajador tiene que ponerse de costado, con la mano derecha, agarrar la parte inferior de esto y te hace toda una descripción de cómo debe sacarla. Obvio, si tú no cumples con eso, es un acto subestándar, porque te están diciendo cómo hacerlo. Y esa es la manera como debe ser. Las funciones simple y llanamente son tus funciones. Oye, tú eres obrero, tú tienes que dedicarte a producir bienes. Listo, se acabó. Tienes que venir temprano, tienes que marcar tu tarjeta, tu refrigerio va a ser a tal hora, o sea, todas tus funciones, todo lo que tú haces. Pero es muy genérico, demasiado vago, ¿no? Porque solamente es funciones. Y en algunos casos es funciones y responsabilidades, ojo. ¿No? Pero hasta ahí. Pero lo que es en seguridad y salud, lo que manda es los estándares y los procedimientos de seguridad. Son los más importantes. Porque son documentos de gestión de riesgo. Los famosos PET. Procedimientos, ¿no? Escrito de trabajo seguro. Ay, no se fue. Ok. El objetivo de la planificación del sistema de gestión es centrar en los logros y resultados específicos, ¿no? Que es lo que debe conllevar a que sean más realistas y posibles de aplicar en la empresa, ¿no? ¿Cuáles son? Medidas de identificación, prevención y control, la mejora continua de los procesos, la gestión de cambio, la preparación y respuesta a situaciones de emergencia. Por ejemplo, hay un montón de empresas que tienen brigadas, ¿no? De emergencia, de incendios y todo lo demás. Y a la hora de los horos, no están. Nunca aparecen, ¿no? Entonces, eso, ¿por qué? Porque nunca entrenan, nunca se preparan, etcétera, etcétera. Las adquisiciones y las contrataciones también forman parte de eso. ¿Por qué? Porque ahí entra lo que yo les decía, pues, las compras corporativas, ¿no? Que compran los equipos de protección personal para todos del mismo tamaño, ¿no?
o compran los muebles de las oficinas para todos de un solo tipo, sin tener en consideración los tamaños ni nada por el estilo, ¿no? Eso también es algo que se tiene que ver, ¿no? Tiene que ser más objetivo. Y el nivel de participación de los trabajadores y su capacitación, ¿no? Porque en el comité, valga la redundancia, hay muchas personas que quieren entrar solamente porque dicen que van a tener 30 días de descanso, ¿no? Y hay algunos empleadores que son más vivos, porque dicen 30 días, pero ahí te pongo todas las reuniones mensuales, todas tus capacitaciones y todo lo demás. ¿Entrará eso? No, no entra. Las reuniones son otra cosa, las capacitaciones son obligación del empleador. Eso no entra dentro de los 30 días de licencia. La licencia es simplemente para hacer inspecciones internas, para hacer capacitaciones en otros lugares que no sean centro de trabajo. Por ejemplo, me invitan a hacer una capacitación internacional en seguridad y salud en el trabajo referente a mi empresa, pucha, me voy, pues, ¿no? Pero para eso necesito el permiso del comité mismo, ¿no? Porque la norma antes decía que tenía que darle permiso el empleador, ahora no, ahora que te dé permiso es el propio comité, ¿ya? Porque hubo mucho problema con el tema de las licencias por parte del empleador. Entonces ahora se ha optado por cambiar, ¿no? La evaluación inicial de riesgo debe realizarse por cada puesto de trabajo, ¿ves? Por cada puesto de trabajo, no es genérico ni nada, no. Por personal competente en consulta con los trabajadores y sus representantes ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Esta evaluación debe considerar las condiciones de trabajo existentes o previstas. Existentes, ¿ah? No ficciones, existentes. Así como la posibilidad de que el trabajador que lo ocupe, por sus características personales o estado de salud conocido, sea especialmente sensible a alguna de dichas condiciones. Eso es muy importante también, ¿no? Porque muchas veces el trabajador está en un lugar realizando su labor y físicamente no está bien. No es para que él esté en ese lugar. Pero nunca lo cambian. Ahí lo tienen. Hasta que ocurra algo, ¿no? Mucho me acuerdo de un señor que trabajaba en control de calidad en una empresa. Toda su vida trabajaba en control de calidad desde que entró a la empresa. Y un día no hubo chamba para el control de calidad. Y como no hubo trabajo, no tuvo mejor idea el empleador que decirle, ándate a la línea de producción y ayuda ahí. Y él se fue. Llegó a la línea, el capataz vino, tú me has dicho que venga a apoyar. Ah, ya, agarra tu tótem, porque así le llamaban el tótem. Es como una vasija así grande, ¿no? Donde hay productos, saca los productos y ponlos acá para que vaya por la línea. Ah, ya, le dice. Comienza a jalar, pero como pesaba, pues, ¿no? Pucha, ya. Y en eso ve que el otro chico al costado ladea el tótem así y lo jala. Y corre el tótem. Y él quiere hacer lo mismo. Pero como él no sabía qué fuese a imprimirle al tótem, jaló demasiado y se le cayó el tótem. Y con tal mala suerte que le cayó en el tobillo y le fracturó el tobillo. Investigación de accidente y todo lo demás. A ver, señor, ¿usted qué función realiza en la línea? No, yo no trabajo acá. ¿Cómo? No, yo soy de allá de control de calidad. ¿Y qué hace acá? Me dijeron que venga. ¿Quién le dijo? El señor, el jefe. ¿Usted le dijo al señor que venga? Sí, señor. ¿Y lo capacitó? No. ¿Le informó? No. ¿Le dio su hoja de recomendaciones? No. ¿Y entonces qué hizo? Lo mandó así nomás. Ahora pues, ¿de quién es responsabilidad? El empleador. Porque lo mandó el trabajador sin haber estado bien informado y sin haber estado bien capacitado. Y gracias a eso el señor sufrió ese accidente. Entonces es complicado el tema. Pero justamente para ello es que se tiene que considerar pues quiénes son los que trabajan en los puestos de trabajo. Si es una persona que conoce el tema, si está en condiciones físicas de desarrollar esa labor y si está preparado también, si tiene habilidades para realizar esa labor. ¿Y quién hace esa evaluación? El empleador. No hay otro. Entonces, si él se equivoca, es responsabilidad de él.
Adicionalmente dice la evaluación inicial debe identificar la legislación, claro, debe estar de acuerdo a norma, porque si no de nada valdría. Identificar los peligros y evaluar los riesgos existentes. Determinar si los controles previstos son adecuados para eliminar los peligros o controlar los riesgos, lo que yo les decía, ¿no? Identificas el peligro, pero la acción de control no es la adecuada para minimizar o bajar el índice de riesgo, ¿no? Entonces, eso es lo que se tiene que ver. Analizar los datos recopilados con relación a la vigilancia de los trabajadores. Luego dice, el resultado de la evaluación inicial o línea base debe estar documentado. Recuerden, en seguridad y salud en el trabajo todos son documentos, nada es verbal. Debe servir de base para adoptar decisiones sobre la aplicación del sistema de gestión, para que tú puedas determinar qué hacer. Y debe servir de referencia para evaluar la mejora continua. Muy simple. Para todo eso sirve la línea base. Y luego dice, la planificación debe permitir que el sistema de gestión contribuya a cumplir como mínimo con las disposiciones legales vigentes, fortalecer los componentes del sistema de gestión y la mejora continua, ¿no? Y mejorar continuamente el sistema de gestión, que es lo más importante de todo, ¿no? El empleador planifica e implementa la seguridad y salud en el trabajo en base al resultado de la evaluación inicial. Una definición precisa es el establecimiento de prioridades y la cuantificación de los objetivos de la organización en materia de seguridad y salud en el trabajo. O sea, si yo hago mi línea base, yo voy a saber qué cosa es lo que me falta. Y entonces voy a poder cuantificar, ¿no? Qué cosa es lo que necesito hacer para que mi sistema pueda funcionar adecuadamente, ¿no? Y también sirve para que el empleador haga algo que nunca hace, ¿no? Como la gran mayoría nunca hace. ¿Qué es esto? La dotación de recursos, ¿no? Porque es bien bonito tener un comité, pero no le doy ni un sol. ¿Y con qué hace su labor? Doctor, si un trabajador se accidenta en su puesto de trabajo, ¿qué es lo que se debe hacer inmediatamente, aparte de auxiliarlo? ¿Qué otras medidas? Si estaba realizando su trabajo, llevarlo al... hay un formato número 1 que tienen todas las entidades, sea de salud o sea los privados, y ese formato 1 es sobre accidente de trabajo. Tienen que firmarlo y darle bueno, la idea es que lo evacúen al hospital. Hay algunas empresas que no hacen eso, le dicen al trabajador, toma tu formato, andate caminando. O sea, encima de que está accidentado, lo mandan caminando, ¿no? Y no me parece que sea lo adecuado. Lo adecuado es atenderlo y si necesita evacuación, pues evacuarlo, ¿no? Al lugar donde tiene que ser atendido, ¿no? Básicamente es eso. Luego ya vendrá la investigación, que son 10 días que tiene para hacer la investigación del accidente de trabajo y ver cuáles son las causas que ocasionaron dicho accidente de trabajo. Y poder determinar las acciones correctivas para que no vuelva a ocurrir otra vez un accidente similar. ¿Estamos? Bien. Registros. Todo sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo tiene sus registros. En nuestro país, como somos los grandes descubridores de la pólvora, tenemos 3 tipos de registros. Los registros para los que están en el régimen general, para los que son pequeñas empresas y para los que son microempresas. Estos registros están estipulados en el Decreto Supremo 085 a 2008, si no me equivoco, TR. Pero acá no viene el problema. El problema viene en la ley 30, que dice: aquellas empresas que no son consideradas de alto riesgo y las medianas empresas tendrán que utilizar registros simplificados, los cuales están en el Decreto Supremo 085. Dígame dónde está. ¿Dónde dice? Mediana empresa. ¿Dónde dice? Empresas que no son de alto riesgo. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando yo le hago una inspección a una empresa que no es de alto riesgo, ¿qué le pido? ¿Qué registro? General. No.
La norma dice que tiene que ser simplificado. Y que está en este decreto. La microempresa. ¿Por qué? Si no es microempresa. Ninguna. Ninguna. Ese es el tema. Que los señores congresistas nos meten en cada lío. Por Dios. No hay, es un vacío legal. Cada vez que nosotros hacemos una investigación a una empresa que no es de alto riesgo, yo no le pido ya registro. ¿Para qué le pido si no me atrae nada? ¿Qué le puedo pedir? No puedo. ¿Y todo por qué? Porque los señores modificaron la norma. Así de simple. Y entonces tienes que, en la pequeña empresa son 5, ¿no me equivoco? Sí, 5. Pero ¿qué pasa? Que en estos registros de seguimiento hay 2 o 3 registros que están simplificados acá. En el registro de evaluación del sistema de gestión también hay 2 o 3 registros que están simplificados acá. Y en el registro de estadística, bueno, ese solo, ¿no? Examen médico ocupacionales y los otros accidentes de trabajo. Siempre en todos hay accidente de trabajo, recuerden. En las 3 hay accidente de trabajo. Y acá también, en la microempresa solamente te pide registro de accidentes, de examen médico ocupacionales y registro de inspecciones internas de seguridad y salud de trabajo, nada más. Para ellos eso es suficiente. Pregunta. ¿La microempresa no entrega EPP? ¿Dónde? ¿La microempresa no capacita? ¿No induce? ¿No entrena? ¿Dónde? O sea, por el hecho de ser microempresa se exime de todo ello. No, ¿no es cierto? Pero nuestros legisladores creen que sí. Ese es el tema. ¿A qué nivel los registros de seguimiento? El registro de seguimiento, si no me equivoco, es el tema de, van ahí los entrega de equipo de protección personal y va formación e información, si no me equivoco, ya todo lo que es capacitaciones, inducciones y todo lo demás. Cuando usted dice registro de evaluación del sistema de gestión y seguridad y salud del trabajo simplificado, ¿cómo? No es simplificado, pero usted dijo hace rato que era simplificado lo que pedían. Es que lo que pasa es que la pequeña y microempresa son registros simplificados. En el decreto supremo 085 dice claramente, los registros simplificados que se establecen en la norma son los siguientes, que ponen pequeña y microempresa. Por lo dicen. Claro, porque la 85 solamente van a encontrar estos dos, no van a encontrar ese allá. Ese está en la 050 o en la 0512. Es más completo. Claro, estos dos van a estar en la 085, porque son los simplificados. Porque le han quitado todo el... Así es. No lo han quitado, simplemente lo han juntado y lo han simplificado, por eso que ahí es registro simplificado. Pueden ser rellevados en forma digital o por medio escrito, como ustedes quieran. Y por último, la norma establece que esos registros deben ser conservados 5 años, todo lo que son investigaciones, exámenes médicos ocupacionales, monitoreo de agentes físicos, inspecciones internas estatales, estadísticas, equipos de seguridad, inducción y capacitación. 10 años, registro de accidentes e incidentes peligrosos. Y 20 años, todo lo que son registros de enfermedades ocupacionales. Sí. En los registros digitales, ¿cómo haría para, no sé, verificar que el trabajador, por ejemplo, ha recibido un registro? Porque en el físico firman, ¿no? Pero en el digital... No te entendí. A ver, en el registro Se refiere que digital, tienes que escanearlo. ¿cómo haría para hacer que, o sea, como medio probatorio, que el trabajador ha recibido, por ejemplo, no sé, un entrenamiento o su EPP o algo? No, Nada, lo tienes digital Tienes y... que escanear ese registro. Así es. Y ya No, lo no, ves. tú tienes el formato y simplemente ingresas el nombre y apellido y le pones la firma al costado. Le escaneas la firma. Escanear la firma. Nada más. Nada más. Y eso lo tienes ahí, permanente, guardado. No imprimes. A eso es lo que se refiere. No hay impresión. Todavía no te digo de la firma digital porque todavía la firma digital todavía sigue en problemas que no lo quieren aprobar.
pero por lo menos el escaneado vale. Ay, pero ahí quedaba. Eso es básicamente lo que se necesita para hacer una implementación del sistema de gestión. Claro que hay algunos temas que no he considerado porque como todavía vamos a tener el tema del IPER, ahí me voy a explayar un poco más en todo lo que es cómo se hace un IPER, como debe ser, obviamente.